Bueno, hermanos, qué bueno poder compartir de nuevo otro domingo, otro día del Señor, que vamos a estar juntos adorando a Cristo. Y como el objetivo de todo lo que hacemos es exaltar al Señor Jesucristo, quería que antes de pasar al tiempo de predicación y al tiempo de alabanzas podamos leer un pasaje bíblico donde se exalte la grandeza de nuestro Señor. Así que si quieren acompañarnos a Primera de Colosenses, capítulo 15, vamos a leer hasta el versículo 20. Dice así la palabra de Dios: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así que, hermanos, ahora vamos a tener un tiempo de oración y después vamos a pasar al tiempo de alabanza. ¿Está bien? Oramos. Padre, queremos agradecer que soberanamente nos hayas salvado, Señor, hayas dado a tu Hijo y hayas exaltado a Cristo en la cruz, Señor, reconciliándolos como leíamos recién. Padre, gracias por habernos limpiado de nuestros pecados, gracias porque hoy podemos compartir un nuevo día de adoración grupal donde vamos a juntos adorarte, alabarte. Señor, que tu palabra nos edifique, que podamos preparar nuestros corazones, Señor, mediante tu Espíritu para recibir la palabra, para vivirla, y que todo nos lleve a amar a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Padre, ayúdanos en todas nuestras debilidades a buscar tu rostro en cada momento, Señor. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuán profundo amor de Cristo, sin medida y sin fin, brama como mar rugiente al cubrirme todo a mí. Me rodea por completo la corriente de tu amor y me guía a mi descanso, a tu gloria celestial. Oh profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Cuán profundo amor de Cristo, su alabanza proclamar, como vino a rescatarnos y salvarnos en la cruz, como guarda a sus amados por aquellos que murió y por ellos intercede ante el trono celestial. Oh profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo.
Cuán profundo amor de Cristo, superior a los demás. En las luchas y las pruebas siempre me bendecirás. Cuán profundo amor de Cristo, mi amigo y Salvador. A tu gloria tú nos llevas y tu amor no cesará. Oh profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Oh profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado
sea salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Oh, 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 declarado justo soy en él. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a continuar con nuestro estudio de la carta a los Efesios. Así que les invito por favor a abrir sus Biblias en Efesios, capítulo 4. Hoy vamos a estar viendo el versículo 26 y 27, pero vamos a leer del versículo 22 al 32. Efesios 4, vamos a leer del versículo 22 al 32, pero vamos a exponer hoy el versículo 26 y 27. Leo en la versión Valera 60. Dice la palabra de Dios: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Les parece si oramos? Padre, queremos agradecerte por tu palabra, agradecerte porque tú nos hablas por medio de ella, tú nos permites conocerte. A veces no somos conscientes que, Señor, la Escritura es tu palabra, que cuando la leemos estamos escuchando tu voz. No somos conscientes que realmente podemos conocerte por medio de tu palabra al estudiarla. Y eso queremos hacer en esta tarde. Queremos estudiarla, queremos escudriñarla y queremos escuchar tu voz. Queremos entender qué es lo que tu palabra enseña. Por eso danos luz, danos claridad, danos entendimiento. Y luego no solamente queremos entenderla, queremos ponerla en práctica, Señor. Y por eso te rogamos que tú nos ayudes a ser hacedores de tu palabra. Por favor, Dios, confiamos en el poder de tu palabra y por eso te pedimos que tú la uses en esta tarde. Y si hay alguien escuchando, Señor, este mensaje que no te conoce, confiamos en que tu palabra sigue siendo poderosa para salvar y por eso te pedimos que tú le llames al arrepentimiento y a la fe. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, continuamos con nuestro estudio de Efesios y recordarán que básicamente la unidad de pensamiento comienza del versículo 17, pero en el versículo 22 al 24 Pablo dio una declaración general, que era que debíamos despojarnos del viejo hombre, o ya que fuimos despojados del viejo hombre, debemos renovar nuestra mente y revestirnos del nuevo hombre. Y ahora Pablo empieza a dar declaraciones específicas de, bueno, ¿cómo es esto de despojarnos, renovarnos y revestirnos? Bueno, Pablo lo lleva a la práctica. ¿Cómo es esto de no vivir ya como viven los otros gentiles?
¿Cómo es esto de vivir en nueva vida? ¿Cómo es esto de ya no vivir conforme a la anterior naturaleza, sino vivir conforme a la nueva naturaleza? ¿Cómo es que eso se ve reflejado en la práctica? Bueno, Pablo empieza a desarrollar esto. Y como estuvimos estudiando, por ejemplo, en el versículo 25, bueno, vivir conforme al nuevo hombre significa dejar la mentira y hablar verdad cada uno con su prójimo. Bueno, ahora en el versículo 26 y 27, ¿cómo se ve esto de vivir conforme al nuevo hombre? ¿Cómo se ve esto? Bueno, airaos, pero no pequéis. Y realmente cuando Pablo en estos versículos, 26 y 27, en el versículo 25 tocó la mentira, ahora en el 26 y el 27 va a tocar el tema de la ira. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar en la ira, la realidad es que la ira es algo que estamos tan acostumbrados que a veces no la notamos. Pero la ira es uno de esos pecados que llevan a las personas a veces a hacer atrocidades. Por ejemplo, estamos lamentablemente acostumbrados a prender el noticiero y escuchar que una persona porque otro auto le rompió el espejito, se pararon y se pelearon a los golpes y tal vez uno terminó matando al otro o lo dejó gravemente herido. Estamos acostumbrados, hace poco, creo que hace unos meses, veía en el noticiero un grupo de jóvenes, un hombre que iba con su esposa, su hijo, y un grupo de jóvenes que por un tema de tránsito se terminaron peleando y los jóvenes terminaron golpeando a este padre de familia gravemente, al punto de que quedó internado. Y estamos acostumbrados a leer que dos personas se pelean y dos vecinos se pelean por cualquier pavada y una saca un revólver y le dispara al otro. Estamos acostumbrados a la ira. Todo el tiempo lo vemos. Y a veces no llegan a casos tan extremos, pero vemos padres que se airan e insultan a sus hijos. Vemos esposas que le gritan a sus hijos o a sus esposos, o esposos a sus esposas. Vemos jefes que le gritan a sus empleados. Estamos viendo personas airarse constantemente. Y Pablo en este pasaje va a tocar el tema de la ira. Porque nosotros los creyentes, aunque tenemos una nueva naturaleza, luchamos con la ira. Quieras o no, y seguramente lo reconoces, si sos sincero, sos un creyente sincero, lo reconoces que te airás. Sabés que es una lucha en tu vida. En algunos es una lucha más ardua y en otras menos ardua. Pero todos luchamos con la ira. En algunos se ve que esa ira se maneja, se ve de forma explosiva y explotan diciendo cosas que no tienen que decir y enojándose y levantando el tono de voz. Y otros tal vez se enojan y dejan de hablar. Pero también es ira eso. Se enojan y ignoran a la persona. Pero eso es ira, porque luchamos, los creyentes luchamos con la ira. Vos, si sos sincero, luchás con la ira. Y yo también lucho con la ira. Por eso es importante que en este texto podamos entender qué es lo que Dios nos enseña acerca de la ira. Por eso lo que me gustaría que podamos ver en este texto es que la ira no es pecado en sí mismo. Y lo vamos a desarrollar. La ira en sí, por ser ira, no es pecado. No es como la mentira. Ya la mentira, por ser mentira, es pecado. La ira por sí misma no es pecaminosa. Pero cuando nosotros nos airamos, no debemos extender esa ira por mucho tiempo ni darle lugar al diablo. Lo que realmente vamos a ver en este texto es que debemos airarnos en algunos contextos, pero debemos tener mucho cuidado de que esa ira se vuelva una ira pecaminosa, como generalmente suele suceder. Y realmente mi anhelo al estudiar este pasaje es que comprendas que vos debés airarte en algunas situaciones, que puedas entender en qué casos debes airarte, en qué casos no, y sobre todo cómo podés vencer la ira pecaminosa. Si sos un creyente sincero, luchás con la ira y te preguntás a veces, ¿cómo puedo vencer esta ira pecaminosa? Bueno, acá este texto nos va a dar algunas maneras. Así que lo que me gustaría que podamos ver son cuatro actitudes que debes tener frente a la ira.
En primer lugar, debes airarte de forma santa. En segundo lugar, no debes airarte de forma pecaminosa. En tercer lugar, no debes airarte por mucho tiempo. Y en cuarto lugar, no debes darle lugar al diablo. Así que 4 actitudes que debes tener frente a la ira. En primer lugar, debes airarte de forma santa. En segundo lugar, no debes airarte de forma pecaminosa. En tercer lugar, no debes airarte por mucho tiempo. Y en cuarto lugar, no debes darle lugar al diablo. Así que vemos en primer lugar que debes airarte de forma santa. Noten el versículo 26. Comienza con un imperativo, con un mandamiento, con una orden, que es airaos, airaos. En realidad, bueno, es un imperativo, es un mandamiento. Airaos. Algunas versiones no lo traducen como un imperativo, como un mandamiento, airaos, porque entienden que Pablo no está mandando acá a que debes airarte necesariamente, sino que en el momento que te aires o cuando te aires, no debes pecar. Por eso, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional traduce este texto: si se enojan, no pequen. O sea, si se llegan a enojar, bueno, no pequen. O sea que este texto permite el enojo por un lado, pero por otro lado lo restringe. Y probablemente eso sea el énfasis de este texto. Que si bien es un imperativo, tal vez funciona como una forma condicional. Si en el momento que vos te aires, no te enojes. En el momento que vos te aires, no peques. Cuando pensás en la ira, generalmente viene a tu mente, y a la mía también, gente insultando, como dije recién, personas golpeándose. Cuando pensás en ira, tal vez vienen a tu mente personas insultándose o tirándose cosas. Entonces, cuando nosotros pensamos en la ira, lo vemos necesariamente como algo pecaminoso. Pero acá Pablo, noten que en el texto, él no dice, no se airen. No dice, no se airen. Ese no es el mandamiento. Sino, airaos, pero no pequéis. O sea, cuando se airan, no pequen. En el caso de la mentira no dice mientan pero no pequen. No dice así, porque la mentira ya de por sí es pecado. Pero en el caso de la ira no siempre es pecado. Entonces Pablo no va a decir acá no se airen, porque hay situaciones donde hay que airarse. Por eso dice, cuando se airen, airaos, pero no pequéis. La palabra ahí, ira, orgé en griego, dice el diccionario Kittel, se orienta especialmente a la venganza o al castigo. Por eso se aplica a los gobernantes que deben vengar la justicia. Así que la ira no siempre es pecaminosa, a veces se aplica de forma correcta porque se aplica a un castigo por un pecado. El autor Jim Newheiser, que escribe un libro del cual saco mucho material para este mensaje, que se llama Ayuda, mi ira está fuera de control. Él define la ira de la siguiente manera: la ira es una emoción que surge de un juicio. La ira es una emoción y es una reacción a una situación injusta o a una situación que parece injusta. Entonces la ira no es mala en sí mismo, porque cuando la ira se aplica a una situación injusta, es correcto. Voy a dar una ilustración. Si vos prendés la televisión y escuchás que, no sé, un padre abusa de sus hijos, o como vemos tantas veces o leemos, no sé, un médico, un pediatra que abusa de niños y vende todas esas cosas, vos escuchás en la tele y no te da lo mismo. Te produce enojo, te enojás contra la situación. Lees de personas que raptan mujeres para prostituirlas y eso te hace enojar, no te da lo mismo, te indigna. Lees, no sé, que dos ladrones entraron a robarle a un jubilado, le robaron toda la plata y encima lo golpearon innecesariamente, hasta casi que lo matan.
Este hombre, un jubilado, ni se puede defender y lo golpean. Y vos estás escuchando eso, lo estás leyendo y te aira. Te enoja la situación, te enoja el pecado, porque la ira no siempre es pecaminosa. Y sobre todo vemos que la ira no es pecaminosa porque vemos que Dios se aira. Yo sé que tal vez no es tan popular hablar de la ira de Dios. Generalmente se habla mucho del amor de Dios, lo cual está bien. Pero la Escritura también nos habla y muchísimo, muchísimo de la ira de Dios. Por ejemplo, en Hebreos 12:29 nos dice que Dios es fuego consumidor. En Nahum 1:2 dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Ahí la idea de indignación es de enojo. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. La Biblia nos dice en Santiago que Dios no puede pecar, pero la Biblia nos dice que Dios se aira. Entonces, si Dios se aira contra el pecado es porque la ira no es pecaminosa en sí mismo. Ahora, cuando la Biblia nos habla de la ira de Dios, no nos debemos imaginar a la ira pecaminosa que a veces los padres tienen contra sus hijos. No te tienes que imaginar la ira esa de un padre mirando la tele y que los hijos están peleando y como no lo dejan ver la televisión tranquilo, este padre se levanta, los insulta, los denigra porque está enojado y luego se sienta y sigue mirando la tele. Bueno, esa no es la ira de Dios, claramente esa es una ira pecaminosa y Dios no se aira de forma pecaminosa. La ira de Dios es una reacción contra el pecado. La ira de Dios es un juicio contra el pecado. E incluso Dios, antes de extender su ira, Dios nos dice en la Escritura muchas veces, Él es paciente, Él es misericordioso. Dios extiende gracia muchas veces, la gracia común, la misericordia común a todos. Y a veces Dios la gran mayoría de veces, no castiga a las personas en su primer pecado. Una persona no peca y se abre la tierra y los traga. Porque Dios es paciente. Pero que Dios sea paciente y misericordioso y como dice la Escritura, como Dios mismo se describe a Él, lento para la ira. Aunque Dios sea lento para la ira, Dios se aira. No con una ira, como dije recién, pecaminosa, ese padre que insulta a los hijos, sino con una ira santa que castiga el pecado. Por eso leemos, noten conmigo por favor, en el capítulo 5, versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. La ira de Dios. Así que Dios se aira. Salmos 7:11 nos dice, Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Así que vemos que Dios se aira. Incluso la Escritura nos dice, no solamente nos habla de la ira futura de Dios, sino incluso nos habla de la ira presente de Dios. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y la Biblia de las Américas lo traduce, permanece sobre él. Aquella persona que hoy está resistiendo a Dios, que no quiere venir a Cristo en arrepentimiento y fe, que no quiere creer en el Hijo, que lo está rechazando, la ira de Dios está sobre esa persona. Y aunque la ira de Dios está sobre esa persona, Dios aún así le sigue extendiendo misericordia. Porque si esa persona se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Cristo, Dios le va a dar gracia y la va a rescatar de sus pecados y le va a dar una nueva naturaleza. Pero si esa persona sigue rechazando la gracia de Dios, la misericordia, la paciencia de Dios, si esa persona se sigue endureciendo, esa ira un día será descargada por toda la eternidad y ya no habrá posibilidad de arrepentimiento. Por eso si vos no sos un creyente, la ira de Dios es un llamado a que te vuelvas a Dios, a que te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en Cristo para salvación. Porque si no, esa ira que hoy está sobre vos será descargada por toda la eternidad. Y ya no va a haber posibilidad una vez que mueras. Si no te arrepentiste de tus pecados y pusiste tu fe en Cristo ahora, cuando mueras ya no va a haber lugar para la misericordia de Dios.
Así que vemos que la Escritura nos habla muchísimo de la ira de Dios. Así que si nos habla tanto, y yo cité realmente muy pocos pasajes, podría pasarme literalmente todo el mensaje citando pasajes, porque la Biblia nos habla mucho de la ira de Dios. Así que si nos habla de la ira de Dios, la ira no puede ser pecado en sí misma. Juan 2:15 vemos que Jesús, que es Dios hecho hombre, se aira contra el pecado de contra el pecado de Israel. Dice Juan 2:15, y haciendo un azote de cuerdas, Jesús estaba en el templo y ve que en el templo hay personas que están comerciando en el templo, y Jesús ve esta situación y dice en Juan 2:15, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Cristo reacciona con una ira santa, aunque no se usa la palabra ira en ese pasaje. Vemos a Cristo reaccionando con una ira santa contra el pecado de las personas que estaban tomando el templo y lo estaban haciendo un lugar de comercio. En Marcos capítulo 3, versículo 5, nos dice que traen un hombre con una mano seca para tratar de atrapar a Cristo para ver si lo sanaba en un día de reposo porque era un sábado, y lo traen a la sinagoga y están ahí todos pendientes de qué hace Jesús, si lo sana o no lo sana, para atraparlo a Jesús. Y nos dice en Marcos 3:5, Jesús, entonces mirándolos alrededor, o sea, Jesús está ahí, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. La palabra ahí, enojo, es orgé, la misma que acá. Jesús está mirando a las personas ahí con enojo, pero con un enojo santo, con una ira santa. Está enojado por la dureza del corazón del hombre, de estas personas que supuestamente eran su pueblo y debían recibirlo, y están ahí queriendo atraparlo. Así que vemos que la ira no siempre es pecaminosa. Y obviamente se aplica a la ira santa, es la ira que Dios tiene, pero nosotros, los seres humanos, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, la ira es una emoción que también nosotros tenemos, aunque en nuestro caso la ira muchas veces se transforma en pecado. Pero nosotros vemos en la Escritura hombres que reaccionan con una ira santa a veces. Para dar una ilustración del Antiguo Testamento, vemos en el Antiguo Testamento que nos dice Deuteronomio 25 que los hijos de Israel empezaron a fornicar con las hijas de Moab, de otro pueblo, al punto de que estaban practicando de los sacrificios a sus dioses, al punto que el pueblo que hace poco Dios sacó de Egipto con todos esos milagros, que vieron el monte Sinaí, vieron una manifestación de Dios, el monte humeando, escucharon la voz de Dios, este pueblo que gozó de muchísimas bendiciones, de muchísimos privilegios, ahora está fornicando con las mujeres de Moab. Y está sacrificando, lo cual la ley prohibía, está sacrificando a otros dioses, adorando a otros dioses. Y en ese contexto nos dice Números 25:6. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, de otro pueblo, una madianita, a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Imagínate por favor la situación. Moisés está viendo el desenfreno del pueblo junto con otros líderes. Ellos están llorando en la puerta del tabernáculo, llorando por el pecado del pueblo, y aparece un israelita trayendo a una madianita para seguir fornicando. A ojos de Moisés. Moisés está llorando por el pecado del pueblo. La ira de Dios empezó a desatar sobre el pueblo. Y este hombre, a ojos de Moisés,
trae una mujer como si nada a sus hermanos para seguir fornicando, para seguir en desenfreno. Y nos dice Números 25:7. Y lo vio Fines, a este hombre, lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24.000. Fines no se aira con una ira santa. Fines dice, bueno, tranquilo, no, miremos para otro lado. Fines hace lo que la ley decía que haga. En ese caso, que estas personas debían morir. Ahora, ¿cuál es la reacción de Dios ante la acción de Fines? Nos dice el versículo 10. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando el celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Vemos a una persona actuando con una ira santa. Ahora, este texto no nos enseña que nosotros no debemos tomar ni una lanza, ni un cuchillo, ni matar a nadie. Israel en ese momento era una teocracia, nosotros no somos una teocracia. Israel como nación estaba bajo las leyes directas de Dios. Ellos se regían por la ley de Dios, los mandamientos. La ley, la Constitución Nacional de nuestro país no es la ley de Dios. Por lo tanto, hoy tenemos otras leyes. Jamás este texto está ahí para enseñarnos que debemos ir a matar a nadie, ni insultar, ni golpear, ni nada de eso. Pero sí hay un principio acá. Y el principio es que hay cosas. La manera en la cual reaccionamos hoy nunca debería ser esa. Eso era en ese momento porque la ley de Dios decía que si una persona fornicaba, adulteraba en realidad, debía morir. Y en ese caso el pueblo mismo está blasfemando el nombre de Dios. Este hombre no tenía temor de Dios. Este hombre debía morir por irreverente, porque la ley de Dios así lo decía. Pero en ese momento, hoy no estamos como nación bajo la ley de Dios en el sentido de una ley nacional. Estamos bajo los 10 mandamientos de alguna manera, pero no bajo la ley nacional como el Estado de Israel. Pero sí hay un principio que se desprende de este texto, y es que el pecado no nos puede dar lo mismo. El pecado no nos puede dar lo mismo. No puede ser que veamos, y ahora vamos a ver, personas pecando y no nos produzca nada. Y hay otro caso en el cual vemos que una persona se aira en el Antiguo Testamento con una ira santa, y es el caso de Nehemías. Ahora, como Nehemías Israel no estaba bajo su propio gobierno, sino bajo otro gobierno, Nehemías no actúa de la misma manera. Pero vemos que Nehemías sí se enoja contra el pecado de los hijos de Israel. Y vemos que en Nehemías capítulo 5 lo que sucedía era que había israelitas, judíos, que le estaban prestando dinero a otros judíos, pero lo hacían con muchos intereses, lo cual la ley prohibía. Y por esa causa los otros israelitas estaban en pobreza. Ya habían vendido todos sus bienes. Y cuando Nehemías escucha esto, nos dice Nehemías 5:6, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Cuando Nehemías está oyendo al pueblo que está diciendo que ellos ya no tienen nada porque sus hermanos habían sacado el dinero cobrándole intereses cuando no podían hacerlo. Nehemías dice, me enojé en gran manera. ¿Y qué hizo Nehemías? Bueno, no fue ni insultar a nadie, ni a matar a nadie. Nos dice Nehemías 5:6. Noten lo que hace Nehemías, los confronta. Va a confrontar a los israelitas y nos dice Nehemías 5:11, os ruego que devolváis hoy sus tierras. Y sigue el texto. ¿Qué hace Nehemías? Les ruega, les reprende. Nehemías ve el pecado del pueblo y no le da lo mismo. Los enfrenta, le dice, lo que ustedes están diciendo está mal. Deben arrepentirse de su pecado. Yo les ruego que se arrepientan. Y luego vemos también en el Nuevo Testamento, también una ira no pecaminosa. Cuando Pablo en 1 Corintios 5:2 había
una persona en la iglesia de Corintios que estaba con la mujer de su padre y los corintios no hacían nada. Y Pablo dice, no puede ser que no hagan nada. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que se estén jactando, tal vez jactando de ser muy amorosos? No sé. ¿Cómo puede ser que no hagan nada? Dice en el versículo 5 de 1 Corintios 5, dice, saquen a ese hombre de la iglesia. ¿Cómo no hacen nada? Probablemente nos podemos imaginar un tono de indignación de Pablo. Así que, aunque tal vez Pablo no nos esté mandando a airarnos, no porque esté mal que nos airemos, podría hacerlo, pero tal vez no veo en el contexto algo específico contra lo cual Pablo nos mande a airarnos. No veo como en Corintios que había alguien, no sé, con la mujer de su padre, no lo veo en el contexto. Y Pablo cita el Salmo, airaos pero no pequéis. Pablo está citando el Salmo capítulo 4, versículo 4, donde David le dice a sus enemigos, airaos pero no pequéis. Y probablemente David no está mandando ahí a airarse a sus enemigos, sino que cuando se airen no pequen. Pero Pablo, como dije antes, no dice no se airen, porque a veces debemos airarnos con una ira santa. Por ejemplo, no puede ser que en la iglesia veamos a una persona que dice ser creyente, que es miembro de la iglesia, viviendo abiertamente en pecado y a nadie le moleste. Que no sé, que tal vez viva en concubinato o que viva en adulterio y dice ser creyente, dice ser miembro de la iglesia y dice ser un hermano más. Y nosotros vemos que no está viviendo como un hermano. Y encima le está diciendo a todo el mundo que es un creyente y que es parte de la iglesia. No puede ser que nadie en la iglesia haga nada. No puede ser que todos en la iglesia miren para otro lado. ¿Qué debemos hacer en ese caso? Bueno, reprenderle. Llamarle al arrepentimiento. Y si es un hermano, es realmente un creyente, llamarle a que se arrepiente y restaure su relación con Dios. Y si no es un creyente, pero se está llamando hermano, decirle que a la luz de la Escritura, por lo que la Escritura enseña, él no puede ser un creyente. Y llamarle al arrepentimiento y a la fe. Pero eso en un sentido debe producirnos cierto enojo. No un enojo pecaminoso que nos haga insultarlo o golpearlo, ni mucho menos. Pero sí un enojo que nos lleve a confrontarlo con su pecado. A decirle, fulano, fulana, vos no podés decir que sos un creyente y vivir de esta manera. No podés andar diciendo que sos miembro, parte de la iglesia y vivir de esta manera. Incluso la iglesia, como en el caso de Corintios, los líderes de la iglesia deberían disciplinar a esa persona. Por eso, claro que hay veces que debemos enojarnos. No puede ser que desde el púlpito se esté predicando una herejía y a nosotros no nos moleste. No puede ser que del púlpito alguien esté diciendo cualquier cosa contraria a la palabra de Dios, esté blasfemando el nombre de Dios desde el mismo púlpito y nadie haga nada. Todos nos quedemos de brazos cruzados. No puede ser. Cuando Pablo se entera que los Gálatas se están apartando del Evangelio, los reprende duramente. No puede ser. Necios, le llama Pablo, no puede ser. Cuando Pedro en un sentido está cayendo en hipocresía, apartándose de los gentiles, Pablo le reprende duramente, enfrente de todos. No puede ser. No puede ser que alguien esté enseñando otra doctrina y a nosotros no nos moleste. No puede ser que tus hijos en tu casa estén viendo videos de reggaetón totalmente pornográficos e inmorales y a vos ni te moleste. Entras a tu casa, los ves y como si nada. Eso no puede ser. Eso debe producirte un enojo, no un enojo de insultarlo ni de golpearlo, nada, pero sí un enojo santo que te lleva a exhortar a tu hijo o a tu hija, llamándole la atención, diciendo, ¿qué estás haciendo? Debe producir, ciertas cosas deben producirnos una ira santa. Si hay alguien que está blasfemando el nombre de Dios, insultando a Dios, no puede ser que nos riamos. No puede ser que no digamos nada, no debemos, sin insultarlo nosotros, ni mucho menos, pero sí debemos pararle el carro, digamos. Debemos decirle algo. Si entras a la iglesia y está todo lleno de mundanalidad, no puede ser que no hagamos nada. Ahora, la manera en la cual actuemos, bueno, en cada caso será de manera distinta. No sé, en el caso del púlpito, ¿no? Yo no estoy diciendo que
Si no vos estás de visita en una iglesia y el pastor está haciendo cualquier cosa, no te vas a parar ahí a reprenderle ni nada. Bueno, te irás de la iglesia, no sé. Si hay que ver si el que está enseñando del púlpito él está equivocado en realidad o él está adrede enseñando herejía. Hay que ver si eso merece una reprensión pública o merece una corrección privada. Hay que ver si vos sos miembro de la iglesia, si vos sos uno de los líderes de la iglesia. Hay que ver si debes frenar el carro en ese momento y bajarlo del púlpito o esperar que termine y enseñarle a la congregación lo correcto. Bueno, en cada caso requerirá de sabiduría, pero el punto es que no puede ser que no nos produzca nada. Que se esté blasfemando el nombre de Dios y nosotros ahí como si nada. Entonces, por eso vemos que la ira, hay situaciones en las cuales debemos airarnos. Si tus hijos están haciendo cualquier cosa, pero generalmente cuando pensamos en nuestros hijos, nos airamos cuando ellos hacen algo malo contra nosotros. Pero a veces están pecando contra Dios y ni nos importa. Porque no nos afecta. Si me dejan vivir tranquilo, no me enojo a veces. Así vivimos. Pero hay ciertas cosas que debe producir, repito, un enojo santo. Ni golpear a nadie, ni insultar, ni nada. Pero sí una reprensión como Nehemías. Os ruego, por favor, dejad de hacer eso. Terminala. No, basta, esto no va más acá. Si es un hermano, arrepentite, por favor. Está mal lo que estás haciendo. Así que hay situaciones donde debemos airarnos. Pero Pablo aclara ahí en el versículo 26. Pero no pequéis. Porque la realidad es que aunque vemos casos de iras, aún de hombres, que se airan con una ira santa, la ira generalmente se nos vuelve pecaminosa. Y cuando nos airamos muchas veces vemos que la ira se vuelve pecaminosa del hombre porque hasta nos enojamos contra Dios. Vemos y pensaríamos en un inconverso, pero vemos creyentes que se airan contra Dios. Se enojan contra Dios. Nos dice Jonás capítulo 3 versículo 10, nos dice que cuando Dios ve que los ninivitas se arrepintieron, Dios no los castiga. Y dice Jonás 4.1, eso era Jonás 3.10. Jonás 4.1 dice, pero ¿qué es esto? Que Dios había perdonado a los ninivitas. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Cuando Jonás ve que Dios hizo lo que él intuía que iba a hacer, cuando Jonás ve que Dios perdona a los ninivitas, que eran los asirios, que eran totalmente sangrientos, totalmente violentos, y tal vez nosotros también esperaríamos que Dios los discipline, y cuando Jonás ve que Dios los perdona, se aira contra Dios, se enoja. Porque los creyentes nos enojamos a veces, pecaminosamente contra Dios. Y lo mismo vemos de otra persona piadosa, David. Nos dice 2 Samuel 6.8. Y cuando Dios mata a Usa por tocar el arca. Nos dice 2 Samuel 6.8. Y se entristeció, enfureció es la palabra ahí. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa. David se enoja porque Dios disciplina a Usa. Y estos no son dos impíos, estos son dos creyentes. Porque la realidad es que a los creyentes nos pasa. Nos enojamos a veces de manera pecaminosa y nuestra ira pecaminosa muchas veces es contra Dios. ¿Por qué? Porque la ira es una manifestación contra una injusticia o una aparente injusticia. Y Dios no hace injusticias. Así que en este caso es contra una aparente injusticia. Y nos enojamos. Estás por salir de tu casa, estás llegando tarde a un lado y no encontrás la llave del auto. Y la buscás, estás llegando tarde, se te sigue haciendo cada vez más tarde y no la encontrás, y no la encontrás, y te empezás a irar. Dios, no lo decís en voz alta tal vez, pero empezás, Dios, ¿por qué me haces esto a mí? Dios, ¿por qué no me amás? ¿Por qué si yo soy tu hijo, ¿por qué me haces esto? Nos empezamos a irar contra Dios. Nos enojamos, como Asaf en el Salmo 73. Empieza a ver a los impíos prosperar y él se enoja contra Dios. Y nosotros nos enojamos de forma pecaminosa contra Dios.
porque pensamos que Dios nos está tratando de forma injusta, cuando claramente no es así. Cuando pensamos, Dios, yo no merezco tal cosa, no sabemos, no estamos hablando teológicamente o con una teología correcta. Porque nosotros lo que merecemos en realidad es la ira de Dios. Eso, si yo le digo, Dios, por favor, dame lo que me merezco. Dios, dame lo que me merezco. Dios debería hacer que su ira me consuma. Pero si yo soy un creyente, aunque merezco la ira de Dios, esa ira fue descargada sobre Cristo. Y cuando me arrepentí de mis pecados y puse mi fe en Cristo, su justicia perfecta fue imputada en mi cuenta. Y ahora Dios me trata con gracia, me trata con misericordia. Por eso, ¿cómo me voy a enojar contra Dios en un momento así? Por eso, airaos, pero no pequéis, porque a veces la ira se nos vuelve pecaminosa. Nos terminamos enojando, airando de forma pecaminosa. En lugar en ese momento de decir, Dios, ¿por qué me haces esto a mí? Tal vez debemos decir, Dios, gracias porque tengo un auto. Dios, gracias porque si, no sé, tal vez estoy yo hasta tal lado, es porque vos me das el privilegio de hacerlo. Aún en las pruebas y dificultades, Dios, te doy gracias porque en medio de estoy pasando esta prueba que no me gusta, pero esto es parte de tu amor para moldearme a la imagen de tu Hijo, Dios. Gracias. Pero Pablo dice, airaos, pero no pequéis, porque la ira se vuelve pecaminosa. Nos airamos contra Dios a veces de manera pecaminosa, pero también nos airamos contra otros de manera pecaminosa. Y lo vemos esto, por ejemplo, en Génesis capítulo 4, versículos 4 y 5, donde Caín se enoja contra su hermano Abel y por envidia lo termina matando. Nos airamos nosotros, por eso Pablo dice, airaos, pero no pequéis, porque a veces nuestra ira, o la mayoría de las veces, lamentablemente, es pecaminosa. Y nosotros nos airamos a veces contra Dios cuando pensamos que una situación es injusta, cuando no lo es en realidad, porque Dios es bueno y aun si Dios permite esas situaciones porque nos está moldeando a la imagen de su Hijo, pero nosotros pensamos que somos tan buenos que no merecemos eso. Y nos enojamos de forma pecaminosa. O a veces nos enojamos de forma pecaminosa contra otros, por envidia. Cuando envidiamos lo que otros tienen, nos enojamos. Tal vez te enojas porque a tal persona le dieron el ascenso que vos pensás que mereces. Y te enojas. Tal vez, no sé, a tu hermano o a tu hermana le dieron el ministerio que vos querías tener. Y te enojas. Pero esa ira es pecaminosa. Esa ira no es una ira santa, no es una ira justa. Por eso debemos airarnos, pero de manera justa, no de manera pecaminosa. No debemos airarnos de manera pecaminosa, porque la ira pecaminosa puede llegar aún hasta el homicidio. En Mateo 5, 21, 22, el Señor Jesús, explicando bien el mandamiento de no matarás, dice que cualquiera que se enoje contra su hermano. La palabra ahí es orgizo, es la misma raíz que orgé, que este texto, que ira en este texto. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Porque la ira nos lleva muchas veces al punto de matar personas. Y por eso hay personas que van en el auto, tal vez estaban yendo, no sé, de picnic con su familia y porque un auto, no sé, los encerró un poco. Termina bajándose, golpeando al otro, matándolo. Porque así es la ira pecaminosa. Por eso Pablo dice, no se airen de esa manera. Airaos, pero no pequéis. No te enojes contra Dios, porque Dios es justo, es bueno, es santo. Porque todo lo que Él permite en tu vida es porque te está moldeando la imagen de Cristo si sos un creyente. Pero tampoco debemos airarnos contra otros. Dice Proverbios 25, 28. No debemos airarnos de forma pecaminosa contra otros. Dice Proverbios 25, 28. Como ciudadanos, como ciudad derribada y sin muros, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En ese tiempo, una ciudad sin muros era una ciudad que cualquiera venía y la tomaba, porque los muros justamente protegían a la ciudad. Y acá dice que como una ciudad sin muro, desprotegida, es el hombre iracundo, el hombre que le da rienda suelta a su ira. ¿Por qué? Porque generalmente el hombre iracundo termina sin amigos, porque
se enojó con todo lo que estaba a su alrededor, termina sin familia porque ni la esposa si tuvo en algún momento, o ni los hijos ya lo soportan. Tal vez tuvo una esposa pero ya no la tiene más porque era un hombre tan iracundo, que nadie puede vivir con él. A veces las personas iracundas terminan mal porque, como dije antes, terminan matando a alguien por ira. La ira es totalmente destructora y nos puede pasar a nosotros. Tal vez, si te irás de forma pecaminosa, puedes perder tu ministerio, puedes perder tu reputación, puedes perder tu familia, puedes perder la libertad por matar a alguien o herirlo o lo que sea. Por eso Pablo dice, airaos, la ira tiene, como hemos dicho, tiene su lugar, pero no pequéis. En la gran mayoría de los casos la ira se nos vuelve pecaminosa. Y se nos vuelve pecaminosa porque, recuerden, la ira es un deseo de justicia, pero la justicia no nos corresponde a nosotros. Por eso Santiago 1:20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Airaos, pero no pequéis. Debes recordar que la ira pecaminosa tiene que ver con el viejo hombre, no con el nuevo hombre. Y como creyentes ahora, lo que nosotros debemos hacer es dejar lugar a la ira de Dios. De vuelta, Santiago 1:20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y Romanos 12 nos dice que debemos dar lugar a la ira de Dios. Dios es el juez y no nosotros. Así que no debemos airarnos de forma pecaminosa, sino debemos dejar que Dios, que es santo y es justo, haga justicia. Porque nuestra ira, generalmente, cuando nosotros queremos hacer justicia por mano propia, hacemos un desastre. Que te rayen en el auto no es motivo para matar a nadie. Que tu vecino tenga la música fuerte no es motivo para prenderle fuego el auto. Pero porque nosotros no tenemos un concepto real a veces de la justicia. Entonces hacemos cualquier cosa. Por eso nosotros lo que debemos entender es que Dios es el juez. Así que debemos airarnos en el sentido de que a veces debemos reaccionar contra el pecado, pero nunca debemos querer nosotros hacer justicia. Cuando nosotros nos airamos contra el pecado, lo que estamos haciendo es reprendiendo, exhortando, llamando a las personas a arrepentirse, pero no haciendo justicia. Porque la justicia les corresponde a Dios. Muchas veces nosotros nos airamos de forma pecaminosa. Por eso dice airaos, pero no pequéis. Cuando nuestros deseos no se cumplen. Vos te airás de forma pecaminosa cuando, llegás a tu casa y la comida no está lista. Y te enojás. Pero la pregunta que vos tenés que hacer ahí es, ¿qué mandamiento se quebró acá? ¿Qué mandamiento se quebrantó? A veces nos airamos de forma pecaminosa porque hacemos un ídolo de las cosas. Y ese deseo de comida se hace un ídolo al punto de que yo llego a casa y cuando la comida no está hecha me enojo contra mi esposa, le digo de todo, que es una desagradecida o lo que sea. ¿Por qué? Porque ese deseo de comer se volvió un ídolo. Y yo estoy dispuesto a pecar por ese ídolo. Pero debes preguntarte en esos casos, o un buen punto para examinar si tu ira es santa, es ¿qué mandamiento se está quebrantando acá? ¿Qué mandamiento? Yo llego a mi casa, la comida no está lista, tengo mucha hambre, me pasé el día trabajando y la comida no está lista. ¿Qué mandamiento se quebró? Entonces, no hay motivo para enojarnos. Si tu hijo está corriendo por la casa y sin querer, vos no le dijiste que no corra nada, sin querer se tropieza y rompe algo, y vos le decís de todo, mi pregunta es ¿qué mandamiento se quebró ahí? Si vos le dijiste que no corre y corrió, ahí sí se quebrantó un mandamiento, porque desobedeció tu autoridad. Pero si vos no le dijiste nada y fue un accidente, ¿qué mandamiento se quebró? Debemos recordar, para no airarnos de manera pecaminosa también, que Dios nos extiende misericordia a nosotros. Debes recordar eso. Debes recordar que Dios ha sido misericordioso con nosotros. Por eso en lugar de devolver ojo por ojo, diente por diente, debes extender misericordia. Porque Dios la tuvo con vos. Esa es la parábola
del rey con los dos deudores. Esa es la enseñanza. Debes perdonar a otros porque Dios ha tenido misericordia con vos. Si en el trabajo alguien te hace algo y no te pide perdón y vos te ves tentado a airarte contra esa persona, extendele misericordia. Extendele misericordia, porque él no ha pecado tal vez contra Dios, tal vez algo que te hizo a vos. Bueno, extendele misericordia. Y en algunos casos tal vez peca contra Dios y vale una reprensión, pero generalmente te enojás porque te hizo mal a vos. Bueno, extendele misericordia porque vos has pecado contra Dios y aún seguís pecando contra Dios y Dios te extiende misericordia. Así que por más que la otra persona ni siquiera te haya pedido perdón, se haya enojado, te haya herido y no te pidió perdón, extendele misericordia. Porque Dios ha tenido misericordia de vos. Por eso airaos, pero no pequéis. Y yo creo que sobre todo nos airamos porque pensamos que nunca vamos a poder vencer la ira. Pero la realidad es que sí lo podemos hacer en comunión con Dios. Gálatas 5, 22, 23 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Así que cuando yo estoy en comunión con Dios, viví una vida controlada por el Espíritu Santo, lo que va a salir de mí en vez de ser ira va a ser amor, gozo, benignidad, fe, templanza. Así que claro que podemos vencer la ira pecaminosa. Por eso Pablo dice, la ira tiene su lugar, pero no pequen. Y si dice no peques es porque podemos, cuesta, es una lucha, pero podemos vencer la ira. Pero noten, además de lo que venimos viendo, que Pablo dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Debes airarte en algunas cosas, no debes airarte de forma pecaminosa y en tercer lugar, no debes dejar que tu ira se extienda por mucho tiempo. Y la realidad es que a veces nos airamos de manera santa, a veces, te enojas contra tu hijo o tu hija, como dije antes, porque está mirando videos que no son correctos. Y vos te enojás, está bien que te enojes en ese momento. Nunca debes disciplinar a tu hijo si estás airado, nunca lo hagas. Si estás airado en su momento, no lo disciplines. Si ya es muy grande, obviamente no lo vas a disciplinar. Pero si es chico, no lo disciplines airado. Pero vamos a suponer que es grande, está mirando un video que no debe mirar y eso debe producirte ira. Te enojás, pero no permitas que esa ira dure 6 días. Es incorrecto que vos te aires contra tu hijo o tu hija y no le hables por 3 días. Eso ya se puso el sol sobre tu enojo. Ahí ya esa ira que en un momento fue santa porque te estabas airando contra un pecado, se volvió una ira pecaminosa. Porque la dejaste extender mucho tiempo. Tal vez tu esposo pecó realmente y merece una reprensión. Y merece una ira, un enojo santo. Pero cuando ese enojo se extiende en el tiempo ya se volvió pecaminoso. Tal vez el motivo por el cual vos te enojaste. Y eso es lo peligroso a veces. Que el motivo es justo tal vez. Pero si vos le das rienda suelta en tu corazón y le das y lo dejás y te vas a dormir diciendo ¿cómo puede ser que me hizo esto? No lo puedo creer después de todo lo que yo hice por esta persona. ¿Cómo puede ser? Y te levantás otro día lo mismo. ¿Cómo puede ser? No lo puedo creer. Es un caradura o es una caradura. ¿No? Y seguís y los días pasan y seguís. Ya esa ira se volvió pecaminosa. Así que no debemos permitir que la ira se extienda por mucho tiempo. ¿Sí? No debes airarte de forma pecaminosa. Si la ira proviene de pecado, como vimos antes, sea de envidia o de cualquier otra cosa pecaminosa, no debemos enojarnos. Ahora, cuando nos enojamos de manera santa, no debemos permitir que ese enojo siga por mucho tiempo. Tal vez el motivo por el cual te enojaste con tu esposa, o con tu esposo, o con tus hijos, o con un hermano de la iglesia, es correcto. Está bien el enojo y la reprensión, pero arreglá las cosas rápido. Arreglalas rápido en tu corazón. Reprendela y perdonalo o perdonala. Y si la otra, vamos a suponer que vos te enojaste con una ira santa, le reprendiste de manera correcta y la otra persona no se arrepintió, ¿qué debes hacer? No, perdonala aún así en tu corazón. Vos ya hiciste tu tarea. Ya te enojaste contra el pecado, reprendiste el pecado. Listo. No te quedes vos con amargura contra esa persona.
Porque cuando dejas eso ahí y esa ira se extiende, terminás haciendo cualquier cosa. Así que debes airarte, pero no pecar, que el sol no se ponga sobre nuestro enojo. Y noten lo que dice por último, ni deis lugar al diablo. Porque la realidad es que cuando la ira se extiende por mucho tiempo, el diablo gana terreno. Cuando alguien del trabajo te hizo algo que está mal tal vez, y vos te enojaste y como dije antes, no extendiste misericordia, sino que te quedaste enojado en tu corazón y lo seguís, capaz ni le dijiste nada a la persona, pero lo seguís y lo masticás y lo masticás y lo masticás y lo masticás. Y un día pasaron 6 meses y ese compañero, no sé, te hizo otra cosa muchísimo menos una pavada, vos tal vez lo insultás. ¿Cómo puede ser? Porque le diste lugar al diablo. Porque nunca lo perdonaste. O tal vez matrimonios que guardan y guardan y guardan y guardan y guardan y un día porque se rompió un vaso se divorcian, no sé. Pero ¿cómo puede ser? Si no es tan grave esto. Porque no sé, porque a la esposa se le quemó la comida, se divorcian. ¿Cómo puede ser? Porque el esposo un día no arregló algo que tenía que arreglar. La esposa lo termina insultando, no sé, diciéndole de todo. ¿Cómo puede ser? Porque le dio lugar al diablo. Y si el diablo, piensa, es muy astuto. Hizo caer a los ángeles en la misma presencia de Dios. Tentó a Adán y Eva cuando todavía no tenían una naturaleza pecaminosa. Es muy astuto y si vos le das lugar en tu corazón, va a destruir tu vida, tu matrimonio, la iglesia, lo que sea. Es muy astuto. Por eso no debemos darle lugar. Porque si vos le das un poco de lugar al diablo, te puede destruir. Vos no invitarías a comer a un asesino serial no arrepentido a tu casa, por temor a lo que le pueda hacer a tu familia. Bueno, entonces, ¿por qué le abrimos la puerta a la ira y dejamos que se siente en nuestra mesa? Y no hacemos nada. ¿Por qué le damos lugar al diablo al no conceder perdón a otros? Por eso debes recordar que vos no debes hacer justicia por mano propia. El juez es Dios. Vos debes exhortar con gracia y amor, pero no debes hacer justicia por mano propia. Debes extender misericordia a otros. No debes airarte de forma pecaminosa. Por eso el texto dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra. De la cruz no puedo comprender la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui y me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es sin igual. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias fue satisfecha la ira de Dios. Gracias
Gracias Cristo, tu enemigo fui. Y me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. 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 Tu sangre mi labor, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui. Y hoy me siento a tu mesa. Tu enemigo fui. Hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Oh, gracias Cristo. Gracias Jesús por tu sacrificio de amor. Oh, gracias Cristo.